Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto que estén con cada uno de nosotros en esta tiempo de estudio Berea. Vamos a empezar una nueva etapa en la cual vamos a estar entendiendo un poquito mejor las cartas del primer siglo, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo mucho de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy se aplica y vamos a poder entender las escrituras de una mejor manera. Algo importante a considerar es que muchas veces nosotros decimos, tenemos que predicar el Evangelio, porque la iglesia primitiva predicaba el Evangelio, pero tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y la primera es, ¿qué tipo de Evangelio ellos predicaban? La segunda es, ¿qué tipo de escrituras ellos tenían? Porque si ellos presentaban a Yeshua dentro de un contexto y lo enseñaban con las escrituras, que hasta ese entonces es lo que tenía lo que se considera como el Tanakh, o lo que es la Biblia hebrea, que es la Torá, los profetas y los escritos, Torá, Ketuvim, Torá, Nevin y Ketuvim, Tanakh, lo que se conoce como el Tanakh. ¿Por qué ellos fueron tan efectivos en presentar al Mesías con sus escrituras? ¿Y por qué a nosotros queremos usar el Nuevo Testamento, que se escribió mucho tiempo después, presentando únicamente a Yeshua y sacando el contexto de lo que realmente son las escrituras, que era el Tanakh? Así es que lo que queremos hacer es conciliar y ver que Yeshua o Jesús, como lo conocimos en mucho tiempo, está presente en las escrituras y tiene una secuencia con todo lo que son los escritos de la antigüedad, la Torá, los profetas, los escritos, y cómo nosotros al ver las cartas del primer siglo, todo lo que es el Nuevo Testamento, los evangelios, podemos ver el lenguaje que se estaba usando ahí, la forma en que se estaba presentando, y poder entender cómo Yeshua y la Torá van a la mano. Y así, cuando nuestros hermanos, el sistema tradicional, cristianos, muchas veces nos cuestionan el por qué ahora nosotros estamos creyendo lo que estamos creyendo, podamos ser más efectivos en el lenguaje que ellos usan y poder entonces presentar mejor la Torá en el contexto de el Mesías. Yo siempre le digo a la gente, uno de los consejos más importantes que yo pude tener en la vida, estamos hablando de algo de suma importancia, es que después de ya aproximadamente 2 años de estar estudiando la Torá, de estar estudiando el contexto, ya estaba estudiando, de hecho, ya había empezado a estudiar con Rico Cortés. Yo me acuerdo que el pastor de la iglesia donde yo asistía, que era mi pastor hasta ese entonces, él me llamó por separado por acá y me dijo, mira Carlos, te quiero dar un buen consejo, porque yo veo que como que la mente se te está haciendo bolas, y te quiero dar un buen consejo. Quiero que por favor consideres estudiar la carta de Gálatas, y no, no hagas nada más sin antes estudiar la carta de Gálatas. Y le dije, ok, está bien, voy a estudiar la carta de Gálatas. Y yo creo que ese fue el mejor consejo que pudieron haberme dado. Haber estudiado la carta de Gálatas en el contexto me, me ayudó a acelerar más el proceso que traía de entender la Torá, y trajo un montón de consecuencias después, pero fue uno de los mejores consejos. Así es que hoy vamos a empezar a estudiar un poquito. Y para empezar, me estaba llamando la atención una palabrita que siempre se usa. No sé si usted ha notado que dentro del sistema tradicional siempre hay una palabra que sale a relucir, y la palabra es doctrina. De hecho, hubo una pelea durante mucho tiempo en ver quién tenía la sana doctrina. No es que nosotros tenemos la sana doctrina, no es que la sana doctrina, y es que la sana doctrina, y es que la sana doctrina. En Raíces Hebreas también se pelea, se discute por la doctrina. Hoy vamos a entender un poquito acerca de esta palabra doctrina dentro de lo que es el contexto de las escrituras. Y espero que podamos aprender bastante el día de hoy. Así es que acompáñenme, vamos a poner logos como siempre. Ah, Hoy no quise hacer un PowerPoint, la verdad, porque quería presentarles la forma en que llevamos estudiando muchas de estas cositas, y yo espero que usted pueda ver algo.
de todo lo que tenemos por estudiar y aprender. Así es que déjenme ir por aquí. Logos. Vamos a ir, vamos a ir primeramente. Esta es la Biblia de las Américas. Voy a leerles de aquí, después vamos a ir a la Reina Valera, porque vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que considerar es que cuando estudiamos la escritura, tenemos que entender que no todo lo que está escrito en la Biblia, en la Reina Valera, es así. ¿Ok? Muchas veces en la Reina Valera se utilizaron palabras porque eso era lo que el autor entendía que era la palabra transliterada del griego que mejor se acomodaba a lo que él quería dar a entender. De hecho, por eso es que nos gusta estudiar en diferentes versiones para ver cómo las diferentes palabras van cambiando y nos van dando un mejor entendimiento. Así es que, ahora sí, dice capítulo 2 del libro de Hechos. Vamos a leer del versículo 37. Aquí está Pedro hablando después de que hubo la manifestación del Ruach y empezaron a hablar idiomas en el día de Pentecostés, que toda la gente estaba entendiendo. Dice el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro. De hecho, vamos a ir viendo estos numeritos de aquí. Siempre nos dicen algo. O heridos en la conciencia. ¿Ve? Compungidos de corazón. O les hizo eco en su conciencia las palabras que habían escuchado de Pedro. Al oír esto, alterados de su conciencia, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu, del Ruach. Ahora, algo que me llama la atención es que si nosotros vemos aquí, y por eso antes de entrar a la doctrina quería enseñarle este proceso. Si nosotros vemos aquí perdón y estudiamos la palabra perdón, pues nos vamos a encontrar que la palabra perdón es áfesis. Y si usted ha seguido las enseñanzas de Rico Cortés y ha escuchado esta palabra áfesis por los últimos 2 años, usted va a entender que ahora el versículo está diciendo: para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿Okay? Yo tenía algo por aquí. Creo que era áfesis. Aquí dice perdón, remisión, liberación, libertad. No quiero explicar mucho de esto porque ya Rico ha hablado mucho de áfesis y yo no quiero meterme ahí. Oh no, borré lo que tenía, borré lo que tenía y que iba a usar. ¿Ok? Vamos a ver si vuelve a salir por aquí. Áfesis, perdón, libertad, liberación formal de una obligación o deuda, especialmente entendido como la deuda del pecado. O sea que no solamente es el perdón del pecado, sino es una liberación formal de una obligación o deuda, especialmente entendido como la liberación del pecado. Por eso, en el libro de Colosenses dice que él clavó en el madero el acta de los decretos que nos era contraria. Eso quiere decir que ese áfesis, esa remisión, no tiene que ver solamente con los pecados. Acepta al Señor y tus pecados son perdonados, sino que va más allá. Es una liberación, de una obligación o deuda. Y dice aquí, temas relacionados: perdón, misericordia. ¿Ok? Había referencias en la Septuaginta de esta palabra. Éxodo 23:11, que tiene que ver con el año de liberación. Shemitah. Levítico 16 tiene que ver con Azazel, que lleva las faltas del pueblo. Levítico 25:10, Yobel. Deuteronomio 15:3, también perdón de las deudas. Deuteronomio 31:10, Shemitah. Esther 2:18, una generosidad de parte del rey. Isaías 58:6, el ayuno, Yom Kippur. Isaías 61:1, buenas de salvación. El espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido, lo que citó Yeshua en el capítulo 4 de Lucas. Jeremías 41:8, palabra de Adonai que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para que promulgase libertad. Yobel.
Jeremías 41:15 y Jeremías 41:17. So, vea todo lo que hay aquí en esta palabrita aquí. Pero se, se me salió algo más que quería enseñarles. Yo no sé por qué le di. ¿Dónde está? Espéreme. No sé dónde está lo que le quería enseñar, pero ya le enseño por aquí. Buscar. Nope, tampoco. ¿En qué momento se me ocurrió cerrarle? Bueno, ya no se lo voy a poder. Era un diccionario que de hecho que hasta abrí el diccionario. Aquí, vamos a ver. Explorador de temas, aquí está. Mm, nope. Vamos a cerrar este. Ok. Era un diccionario. Era un diccionario. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Era este diccionario. Diccionario ilustrado bíblico. Y la palabra era perdón. Palabra era perdón. Perdón, aquí está. Perdón. Ahora sí. Perdón. Hay 4 términos en hebreo que se traducen perdón. Capar, que es cubrir. Deuteronomio 21, Salmo 78 y Jeremías 18. Este término se traduce también expiación. Nasá, llevar, quitar la culpa. Fue usado para los hermanos de José. Génesis 50:17. Dios lo usa al proclamar que Él es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34 y Números 14:18. Al describir las bienaventuranzas del hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salag, también el verbo salag, perdonar, se usa solo del perdón que da Dios. Se emplea con referencia al perdón relacionado con los sacrificios, las ofrendas. Obtendrá perdón, Levítico 4:20. Y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Será perdonado. Aparece en la oración de Salomón en la dedicación del templo. En el Nuevo Testamento, fíjese, aquí está lo interesante, que perdón, en el Nuevo Testamento se usan varios términos. Áfesis, lo que le estaba diciendo, áfesis de afeimi, enviar, liberar, remitir, que se traduce en varias ocasiones como remisión. Afeimi se traduce perdonar, que además de despedir, entregar, remitir, se traduce también por el verbo perdonar. Apolúo, que además de significar dejar, despedir, se traduce también perdonar. Feidomai, dejar, escatimar, se traduce también como ser indulgente y perdonar. Y harizomai se traduce en varias ocasiones como perdonar, entregar, dar, conceder, dar gratuitamente. Todas estas palabras se aplican al perdón concedido por Dios, así como al dado por una persona a otra. Hay dos aspectos del perdón que nos son presentados en la Escritura. Una, la mente y el pensamiento de Dios hacia el pecador, al que Él perdona, sobre la base del sacrificio del Mesías. Dios no solo deja de considerar culpables a aquellos que tienen la fe en la sangre del Mesías, sino que además les concede su favor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, como dice el escritor de los Hebreos, Hebreos 10:17. Así todo sentido de imputación de pecado desaparece de la mente de Dios. Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías, ecarizato, perdonado en gracia,
Efesios 4:32, ¿ok? Entonces, el culpable es liberado, perdonado, de ahí donde viene Áfesis, para que reciba por la fe que es en mí el perdón, la remisión de los pecados. Ok, vamos a regresar entonces a... Entonces dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo, para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 42, que es donde nos vamos a enfocar. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Quiero que usted note esta palabra que dice aquí, a las enseñanzas de los apóstoles, porque esta palabra es interesante. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si nosotros vamos a la Reina Valera, en ese mismo versículo, vamos a encontrar que dice, y perseveraban en la doctrina. La Reina Valera usa una palabra que se llama didaje en griego. Aquí la está viendo, aquí la parte de abajo. Didaje, que es enseñanza, el contenido de lo que se enseña. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra doctrina, y en la Biblia de las Américas nos dice enseñanza, tenemos que preguntarnos muchas veces, porque dentro de la iglesia se utiliza el término, nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. Y si no entendemos el contexto de esta frase, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, entonces nos vamos a quedar faltos, porque ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué era lo que ellos seguían? ¿Acaso la doctrina está aparte de la ley, aparte de la Torá, como muchas veces se nos ha enseñado? ¿O qué era lo que enseñaban los discípulos? Porque ellos tenían que tener una base de lo que ellos enseñaban. Y es en ese contexto que si nosotros buscamos la palabra doctrina, creo que la tengo aquí. La palabra doctrina es el griego didaje, que es enseñanza, doctrina, o también enseñanza, doctrina, instrucción, enseñanza, acción de enseñar. Este es el léxico del Nuevo Testamento. Enseñanza, acción de enseñar, una instrucción. Una instrucción. Algo que me llama la atención es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos doctrina, todos los versículos que la Reina Valera usa para doctrina, fíjese lo interesante de esto. Todos los versículos que usa para la doctrina, dice, cuando terminó Yeshua estas palabras, se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Mateo 7:28. Qué interesante que cuando nosotros leemos Mateo 7:28 es la culminación del sermón del monte que empieza en Mateo capítulo 5 y que tiene su fundamento en lo que es la Torá. Yeshua está enseñando en relación a lo que es la Torá, y cuando él termina su sermón, capítulo 7, dice, la gente se maravillaba, se admiraba de su enseñanza. Tenemos que poner este versículo en contexto. No podemos sacar un versículo y sacarlo de contexto, porque si nosotros vemos que aquí está diciendo que se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, tenemos que ver que es Mateo 7:28, la culminación del sermón conocido como el Sermón del Monte. Después, Mateo 16:12. Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del... No les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina o de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Eso tiene un contexto también. Mateo 22:23. Oyendo la gente se admiraba de su doctrina. Marcos 1:22. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuevamente de Yeshua. Marcos 1:27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Acuérdese, vamos a cambiar la palabra doctrina por enseñanza. ¿Qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen.
Marcos 4:2. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza. Marcos 11:18. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Marcos 12:38. Y les decían su enseñanza: guardaos de los escribas que les gusta andar con largas ropas y amar las salutaciones en las plazas. Lucas 4:32. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Yeshua le respondió. Aquí es donde vamos a empezar con algo sumamente interesante. Lucas 7:16. Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina o mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Estos dos versículos son interesantes porque Marcos, desde aquí hasta acá, nos está diciendo que él enseñaba, que la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina. Quiero cambiar la palabra doctrina por enseñanza, porque realmente ese es el uso del griego. No porque esté mal, sino para tener un mejor contexto. Todos los versículos, Mateo, Marcos, nos dicen, Lucas, nos dice, la gente se admiraba de su enseñanza. Él les advertía: guárdense de la enseñanza de los escribas y fariseos. ¿Sabían un porqué? Cuando llegamos a Lucas, dice: Yeshua le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que hemos leído, que la gente se admiraba que Yeshua enseñaba, ahora en Juan nos revela algo interesante y dice: lo que yo enseño, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Eso quiere decir que Yeshua en Lucas está diciendo: lo que yo enseño simplemente es lo que el Padre me mandó a enseñar. La enseñanza de la cual ustedes se maravillan es la enseñanza que el Padre ya dio. Fíjense lo que dice el 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 18:19. El sumo sacerdote le preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Hechos. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hechos 5:28. No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hechos 13:12. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En Hechos, fíjese lo interesante. Hechos 13 nos está diciendo: ellos, entonces, enviados por el Espíritu, por el Ruach, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Yeshua, hijo de Yeshua, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este hombre era un dignatario romano, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Acuérdense que era Bar Jesús, Bar Jesús, pero dice que se llamaba Elimas. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese. Entonces el procónsul, acuérdense, este es un funcionario romano, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Por qué en este pasaje no nos dice que creyó en la doctrina de los apóstoles? Claramente el autor, Lucas, nos está tratando de dar a entender que la doctrina... Déjenme, estoy checando algo rapidito por aquí. Claramente nos está dando a entender que la doctrina que estaban enseñando a Bernabé y Pablo era la doctrina del Señor. Entonces, aquí dice la doctrina del Señor.
Vamos a regresar una vez más para acá. Ya vamos a entrar de lleno ahorita a esto. Así es que ya leímos a Romanos 6:27. Pero gracias a Dios que eras esclavo del pecado, obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuiste entregados. Y ahí sigue hablando de lo que es enseñanza. Usted puede ver todos estos versículos. Traducción en la Septuaginta. ¿Cómo se usa esta palabra? La palabra griega didaje. ¿Qué es la palabra griega didaje? Didaje. ¿Qué es enseñanza? ¿Cómo se usa en la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción del griego al hebreo. ¿Cómo se usaba? Se va a sorprender que solamente hay un versículo que tiene relación de esta palabra didaje en el hebreo. Y es la palabra lamad, que se encuentra en el Salmo 59:1. Vamos a ver Salmo 59:1. Se encuentra en el preámbulo, lo que es el versículo 1 en la Biblia hebrea. Para nosotros es el versículo 1, empieza aquí, donde dice, oh Dios. Pero en la Biblia hebrea empieza aquí, desde la introducción. Y dice, al músico principal, sobre lirios, testimonio, mictam de David, para enseñar. Esta palabra es la que se usa en griego didaje. Y esta palabra es la hebreo lamad. Aquí está lamad. Enseñar. Fíjense lo interesante. Lamad. Enseñar. Dice aprendido, adiestrado. Oiga bien los verbos que usa esta palabra en el hebreo. Didaje, lamad en hebreo. Déjeme abro un poquito. Aquí, diccionario de idiomas bíblicos hebreo. Lamad es entrenarse, o sea, ganar información, responder apropiadamente a esto con una acción regular, implica aceptación de o sumisión a la información, como déjenme lo abro para poder ver las referencias. Como Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Adonai tu Dios en Horeb, cuando Adonai me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Ser entrenado, como Primera de Crónicas 5:18, Primera de Crónicas 25:7, Cantares 3:8, Isaías 29:13, Jeremías 31:8, Oseas 10:11. Enseñar, fíjese enseñar, instruir, entrenar, o sea, impartir información en un ambiente formal o informal con el enfoque en el cual la información será respondida de modo que una información del objeto. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque estamos viendo la palabra doctrina y la estamos conectando con el verbo enseñar, en lo que se usaba en el griego, pero ahora su conexión directa con la traducción a la Septuaginta, y el hebreo nos sale lamad, y lamad nos dice esta parte de aquí. Es interesante. Quiero que usted le ponga atención a esto, porque ahora lo voy a llevar a algo que siempre hemos leído, y ahora usted va a ver cómo cuando leemos las cosas en su contexto podemos entenderlas mejor. Enseñar es la misma palabra lamad. Aquí está lamad, que viene de didaje. Enseñar, instruir, entrenar, o sea, impartir información en un ambiente formal. Ojo, no pierda de vista esto. Enseñar, instruir, entrenar, impartir información en un ambiente formal con un enfoque en el cual la información será respondida de modo que es una información, es una formación del objeto. Oiga bien, formación del objeto, y nos da Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. Hay un versículo que ahora le va a hacer mucho sentido a usted. Ese versículo, déjenme buscar mis notas. Ese versículo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Lo hemos leído vez tras vez, y yo espero que ahora usted diga, ahora
hace más sentido. Es la carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y que desde tu niñez, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. Te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vamos a leer esta parte nuevamente. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Déjenme volver a... ¿Dónde estaba leyendo? Aquí. La definición de lamad en el hebreo. Enseñar, instruir. Voy a abrir la Biblia. Toda escritura es para enseñar, para instruir. Estoy subrayando esto con una intención. Enseñar, instruir, entrenar. Vamos nuevamente aquí. Enseñar, instruir, corregir, que es como entrenar, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y qué nos dice aquí? Con un enfoque en el cual la información será respondida, de modo que es una formación del objeto de la persona. Eso quiere decir que esto que hemos leído aquí es la misma definición del verbo lamad que viene en la conexión de la palabra de la Septuaginta, que está aquí, lamad, que es didaje en el griego, que es para enseñanza, doctrina, enseñanza. Enseñanza, didaje. Ahora, si nosotros vamos a este libro, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, aquí nos dice la palabra didasco. Todo esto es un artículo que estaba leyendo hace rato. ¿Ok? Aquí vemos la palabra. Aquí va a estar didasco. Por aquí va a estar didascalaos. Todo tiene la raíz de didaje. Didasco, que es enseñar. ¿Ve? Enseñar. Enseñaba, enseñar, aprendí. Vamos a ver qué nos dice por aquí. ¿Cómo que no puede traducirlo? No se lo voy a leer todo, solo le voy a leer unas partecitas para no aburrirlo, porque dice didasco está comúnmente atestiguado desde la época de Homero. Deriva de la raíz das. ¿Qué significa enseñar? No. Didasco. Pero no te salgas de aquí. Didasco. Didasco. Ha enseñado y aprender. Denota enseñar o instruir en el sentido más amplio, tanto si se trata de impartir información, la transmisión de conocimientos, donde Odiseo llama al cantor, o la adquisición de habilidades. La palabra llama la atención sobre dos aspectos, aplicándose por un lado a la perspicacia de quien debe ser instruido y por otro al conocimiento que se presupone en el maestro. En relación con el segundo aspecto, especialmente cuando se trata de artes y oficios prácticos, el ejemplo del maestro forma un puente con el conocimiento y la habilidad del alumno. Así, esta palabra
Didasco es la palabra utilizada más especialmente para la impartición de conocimientos prácticos o teóricos, cuando hay una actividad continuada, con vistas a una asimilación gradual, sistemática y por lo tanto más fundamental. Este es muy claramente el significado cuando se dice de Artemisa en Homilea 5:51 y que ella enseñó a los hombres a cazar animales salvajes. Tanto más importante es que la copia del ejemplo del maestro no se considera aquí como un principio de instrucción meramente en el sentido de imitación. El objetivo es el mayor desarrollo posible de los talentos del alumno, pero siempre de tal manera que el aspecto personal se mantenga e incluso se refuerce. No hay rastros de esquematismo, aunque la autoridad de didasqueao no se ve disminuida en ningún sentido. Esto es importante en relación con la transición de didasqueo al ámbito judío. Ahora vamos a leer esta parte de aquí. Esta parte es interesante. ¿Okay? Didasco, acuérdense, didasco es enseñar. ¿Cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento? Lo que estamos usando. De las 95 veces que aparece esta palabra como doctrina o como enseñanza que aparece en el Nuevo Testamento, aproximadamente 2/3 corresponde a los evangelios y la primera parte de los hechos. En cambio, en Pablo, incluido Efesios, solo aparece 10 veces. Así pues, podemos ver que el uso enfático del término se da entre los primeros seguidores en la iglesia primitiva más que en las congregaciones gentiles de Asia Menor o Grecia. En cuanto al significado, el término tiene el sentido inequívoco de enseñar o instruir. De ahí su conexión con la Septuaginta y por eso hace sentido segunda de Timoteo. No es necesario discutir los matices, ya que estos desprenden claramente los diversos contextos. Así, por ejemplo, Mateo 28:15, el contexto excluye un uso religioso. Y de acuerdo con la historia de la palabra, en la Septuaginta, la referencia es simplemente a la presencia y la observancia de una dirección. Por otra parte, es esencial investigar la estructura interna de didasqueo en el Nuevo Testamento. El didasqueo de Yeshua, según los evangelios sinópticos. Según el testimonio unánime de los evangelios, didasqueo fue una de las funciones más destacadas de Yeshua en su ministerio público. Así, Mateo 4:23, recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando didasqueo en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En una referencia global a su ministerio errante en Galilea, leemos primero que él enseñaba en las sinagogas y solo después leemos que proclamaba la buena nueva, evangelión, y curaba a los enfermos. También en Mateo 9:35. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 11:1. Cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Cada que vemos esto, acuérdese que ya vimos en Juan que dice, lo que yo enseño no es mío, sino que viene de mi Padre. Así que él estaba enseñando algo. Las sinagogas se mencionan comúnmente como los lugares de instrucción o de enseñanza. Mateo 9:35, Mateo 12:9, Mateo 13:54 y a la par Marcos 1:21, Lucas 4:15, Juan 18:20 y etc. O también enseñar en el templo de Jerusalén. Marcos 12:35, Lucas 21:37, Mateo 26:55, aunque Juan 7:14 y Juan 8:20, donde había una sinagoga especial a la que podrían estar unida a la casa de instrucción, mencionada en el Talmud, Sukkah 4, ya que la mayoría de las sinagogas ofrecían instalaciones para fines instructivos. En cualquier caso, en el templo podía impartirse una enseñanza ordenada. Los evangelistas están ciertamente de acuerdo en que gran parte de lo que se ha transmitido sobre Yeshua
consiste en material de enseñanza. La forma en que Yeshua enseña es la de un maestro judío de la época. La forma en que Yeshua enseña es la de un maestro judío de la época. ¿Cómo podemos decir que seguimos la enseñanza de Yeshua o que seguimos la doctrina o enseñanza de los discípulos y dejamos a un lado un punto tan importante que nos está dando el contexto cultural, que es la forma en la que Yeshua enseña es la de un maestro judío de la época? No podemos negar que Yeshua era judío. Sus discípulos eran judíos, tenían una formación judía. Entonces sacar y decir, no, nosotros seguimos la enseñanza de Yeshua, pero sacar el trasfondo judío es como decir, yo voy al cine a ver una de las mejores películas de acción, pero no entiendo el idioma en el que está. Solamente estoy viendo las imágenes. Usted sabe lo que es sentarse a ver una película, que usted no habla inglés. Y usted ve todo lo que está pasando. Y usted se deja llevar por las imágenes. Y usted se imagina en la mente lo que está pasando por las imágenes que usted ve. Pero usted no sabe cuál es el diálogo, cuál es la trama, qué es lo que se está hablando, por qué está pasando lo que está pasando. Pero usted dice no. Y después sale del cine y le preguntan, ¿cómo estuvo la película? Brutal, brutal, tremenda. Mucha acción, mucho. ¿De qué se trató? Pues no sé, yo solo vi que se mataban y que se perseguían porque no entendió nada. Tomar las cartas del primer siglo, tomar los evangelios, tomar todo lo que estudiamos y sacar el contexto judío es como decir, yo me estoy llevando la mejor parte viendo solamente lo que yo estoy tratando de formar a través de mi entendimiento, pero no sé la trama, no sé el diálogo, no sé la secuencia de lo que está llevando. Y por eso entender que Yeshua era un maestro judío y como maestro judío tenía que llevar al pie de la letra el tipo de enseñanza judía es sumamente importante. Pues estamos hablando de doctrina, enseñanza, didaqueo o lamá en hebreo. Ve qué interesante es cuando tomamos una palabrita y la empezamos a ver en el diferente contexto y no tratamos de sacar un versículo de aquí y un versículo de allá y un versículo de acá para afirmar, sino que al contrario, ahora con este contexto vamos a los versículos y vamos a ver que todo va a ir cayendo en su perfecto lugar. Por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando dice toda escritura es útil para enseñar, para instruir. Ahora usted sabe que en el contexto de la Septuaginta, que por cierto, cuando dice toda escritura, tenemos que sacar a un lado todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento, porque no existía. Se está diciendo toda escritura, está hablando de Génesis hasta Malaquías en su Biblia. En la Biblia hebrea sería desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, que es donde se cierra el canon. Hay una diferencia. ¿Okay? No vamos a hablar de ello, pero hay una diferencia. ¿Afecta el resultado? No. No afecta en sí el resultado, sino fue la forma en que se dividieron las escrituras cuando se formó el canon hebreo y después cuando se viene el canon de lo que era la iglesia reformista, la iglesia católica primero, después la iglesia protestante. Ellos tienen una diferencia y por eso hay diferencia de libros y hay diferencia de muchas cosas, porque en la antigüedad a Reyes, el libro de Reyes era considerado como una sola carta. Nosotros entendemos que hay Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y había otros, por ejemplo, Esdras y Nehemías era un solo compendio. Y hay así Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas. Y hay muchos otros que podemos ver como por eso cuando decimos hay 27 libros, pero en la Biblia hebrea son diferentes. Tenemos que entender un poquito más de la historia, cómo se formó el canon. Quizás más adelante podamos hablar un poquito acerca de cómo se formó el canon. Tengo varios libros aquí en Logos que podemos verlos. Pero vamos a regresar aquí, a lo que estamos hablando. La forma en que Yeshua enseña es la de un maestro judío de la época. Es cierto que no siempre se nos habla de aspectos externos de la enseñanza de Yeshua. Esto no era necesario, puesto que una parte de la iglesia para la que se escribieron los evangelios ya conocía las costumbres seguidas por su propia observación.
Mire, aquí es donde se vuelve importante esta imagen. ¿Por qué siempre nosotros decimos que para poder entender un texto bíblico tenemos que entender desde el contexto arqueológico, cultural, histórico, geográfico, contexto del templo, si es que está, si hay dentro de la carta un contexto del templo, cuál es el contexto del libro o la carta completo, cuál es el contexto del capítulo, y entonces sí poder entender un texto bíblico? Por mucho tiempo, yo me acuerdo que cuando enseñaba, no sé si ustedes conocen lo que era la ensalada de versículos. Vamos a una concordancia. Queremos hablar de qué, de salvación. Pues en la concordancia te da todos los versículos que hablan de salvación, que muchas veces no tienen ni que ver uno con otro, pero como habla de salvación, pues prepárate, te armas un tremendo sermón con cada uno de estos versículos, lo sacas de su contexto, te armas una ensalada de textos y lo avientas para adelante. Pero algo que nos dice aquí es cierto que no siempre se nos habla de los aspectos externos de la enseñanza de Yeshua. Esto no era necesario, puesto que una parte de la iglesia o la audiencia para la que se escribieron los evangelios ya conocía las costumbres seguidas por su propia observación, y la otra parte no estaba interesada en la forma, sino en el contenido, que era lo más importante. Al menos tenemos información sobre lo que sucedía en las sinagogas. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 16. Tras la lectura de la porción de Isaías 61:1, que tuvo lugar de pie, Yeshua se sentó como otros expositores de la época y basó su discurso en el pasaje recién leído. Este manejo de un texto es enseñanza para el judaísmo posterior. De aquí que sea muy apropiado que en la breve referencia al incidente de Nazaret en Mateo 13:53 se utilice el absoluto didaqueo, aunque puede omitirse en Lucas 4:16, porque el asunto es suficiente claro sin él. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos Lucas capítulo 4, no va a decir la palabra que Yeshua enseñaba, porque está implícito. Llegó a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga en el día de reposo, se levantó a leer. Estaba sentado, se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló un lugar donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad, jubileo, áfesis. Oiga bien, desde aquí estamos viendo, si entendemos áfesis, el contexto de áfesis, sabemos que para proclamar áfesis a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner áfesis nuevamente a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, el año Yobel, el año jubileo, áfesis. Cerrando el libro, esta parte, aquí no nos dice que él enseñó, pero si entendemos ahora el contexto de lo que se hacía en las sinagogas, vamos a ver que la palabra didaqueo o la acción de didaqueo, enseñar, la doctrina, lo que se conoce como doctrina, está aquí. Dice, cerrando el libro o cerrando el rollo, porque no había libro, cerrando el rollo, lo devolvió al asistente de la sinagoga y se sentó. Se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esta parte de aquí, si tú no entiendes el contexto, no sabes qué es lo que está pasando. ¿Qué se hacía en la sinagoga en ese tiempo? Un maestro pasaba al frente, se le daba el rollo, él lo leía, él lo enrollaba, se sentaba, y cuando la gente dice los ojos de todos estaban fijos en él, era porque era el momento de que venía la enseñanza, el lamá, el didaqueo, y ahora el maestro iba a exponer lo que ese versículo o el entendimiento que él tenía de ese versículo. Y por eso esta partecita es bien interesante, porque dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21 dice, y él comenzó a decirles, ¿por qué? Porque era su turno de enseñarles. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también en tu tierra. Acuérdense que dice: todos se maravillaban de sus palabras, todos se maravillaban de su doctrina, de su enseñanza. Es lo mismo que encontramos vez tras vez en la listita que les enseñé aquí, Didageo. Maravillaban de las palabras. ¿Se acuerda todas las veces que leímos aquí? Y se admiraban de su doctrina, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su doctrina. Todas las veces que estamos viendo aquí. Ahora la encontramos aquí como se maravillaban de las palabras. Vamos a ver si la Reina Valera nos dice diferente. Vamos leyendo en Lucas. Y estaban maravillados de sus palabras. Logos, mensaje, comunicación. Que utiliza otra palabra. Pero dice: llenas de gracias. Sin duda me dirás: médico, cúrate a ti mismo. Y en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Aquí es donde empieza el gran problema. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo les fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas, ¿cuál se está hablando de las viudas de Israel? A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón, ciudad antigua fenicia, o sea, fuera de Israel. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y entonces ahí es donde se enojan, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo querían matar. Yeshua les dijo: oh, se maravillan de mis palabras. Quizás dirán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no traes sanidad a tu tierra? Pero, ¿qué tal si yo les digo que en Israel hubo muchas viudas y ningún profeta fue enviado? Pero fuera de Israel, en Fenicia, hubo una viuda y Dios le mandó el profeta. Hubo muchos leprosos en Israel y a ninguno de ellos les fue enviado el profeta. Pero hubo Naamán y le fue enviado al profeta Eliseo. Fue limpio por Eliseo. La gente se enoja y dice: bueno, entonces la enseñanza de este hombre ya no nos gusta tanto. Ese era el problema. Entonces, vamos a seguir leyendo por aquí. Que ya leímos esta parte. Este manejo de un texto es enseñanza para el judaísmo posterior. De ahí que sea muy apropiado que en la breve referencia pueda omitirse didaqueo. La misma práctica de sentarse para enseñar es mencionada en Mateo capítulo 5 versículo 1, al comienzo del sermón de la montaña, por Marcos en 9:35, cuando Yeshua dio instrucciones a los 12 con ocasión de su disputa por la supremacía, y por Lucas en Lucas 5:3, al comienzo del discurso junto al lago. Así pues, con razón, la tradición judía relativa a la enseñanza de Yeshua habla en términos de lamad. Esa es la palabrita que vimos en el hebreo. Aquí se la voy a enseñar. Lamad. Enseñar, aprender, enseñar. La misma palabra que ya estudiamos del Salmo, que nos llevó al léxico, y la conectamos con 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora, ya que establecimos eso, entonces, ¿qué enseñaba Yeshua? ¿Y qué enseñaban los discípulos? O más bien, ¿cuál fue la instrucción dada a los discípulos? Bueno, vamos a leer Juan, capítulo 7. Antes de irnos, le voy a dejar esta información. Pero ya a la mitad de la fiesta, esta fiesta de los tabernáculos, Yeshua subió al templo y se puso a enseñar. Y aquí nos dice Mateo 5 y Juan 7:28. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿cómo puede éste saber letras sin haber estudiado? Yeshua entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía,
mi enseñanza o mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay justicia en él. ¿No os dio Moisés la Torá? Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Yeshua y les dijo, una sola obra hice, y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estás enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Y ahí hay una discusión sumamente interesante. Pero él está diciendo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué les dijo a Yeshua en Mateo? Mateo capítulo 28. La gran comisión. La iglesia enseña muchas veces acerca de la gran comisión. La gran comisión. Aquí versículo 16. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había enseñado, cuando le vieron le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me voy a meter en esa parte. Después, si quiere, la discutimos. Yo sé que está aquí en la Biblia. Pero déjenme seguir a la parte. Enseñándoles. Oiga lo que dice aquí. Vayan y hagan discípulos. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si me meto a la parte de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no vamos a salir de ahí. Mejor después la estudiamos con calma. Pero la parte donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñeles. ¿Cómo van a ser discípulos? Enséñeles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué era lo que hacía Yeshua? Enseñaba. ¿Cuál era la doctrina? Mi enseñanza no es mía, sino la que viene del Padre. Y esa les enseñó a los discípulos. Y ahora le está diciendo, vayan y enséñele. Y a través de la enseñanza hagan discípulos. Enséñele todas las cosas que yo les he enseñado. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 1. No crea que le estoy huyendo al tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que si me quedo ahí, no vamos a salir. ¿Ok? Hechos, capítulo 1. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos. Ahora, fíjese, hay algo interesante. Hay algo interesante que pasa en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora, fíjese. Versículo 13, capítulo 24 dice, y en aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras conversaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Esto lo dice Romanos también, que hay una venda para que no vean al Mesías, pero hay un propósito. Bueno, él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblantes tristes. Respondiendo uno de ellos,
llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Yeshua el Nazareno, que fue un profeta. La gente se enoja cuando uno dice que Yeshua es un profeta, pero fíjese, la referencia es Mateo 21:11. Cuando la gente dice, y la gente decía: este es Yeshua el profeta de Nazaret de Galilea. Eso era conocido como un profeta. Poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Claramente está diciendo quién mató a Yeshua. Y aquí nos da referencia. Lucas 23:13. Pilato convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Esta es la gente que mató a Yeshua. ¿Okay? Dice: pero nosotros esperamos que él era el que iba a redimir a Israel. Fíjese la palabra que dice aquí. Redimir. Redimir. No vamos a entrar ahí porque va a redimir. Redimir a Israel. ¿Ok? ¿Por qué dice eso? Porque le estoy llevando a estas citas por una razón. Iba a redimir a Israel. ¿Por qué? Porque el hombre que oró por Yeshua, Simón, el que estaba en el templo, y cuando hizo la oración dijo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Él lo está diciendo cuando está orando por Yeshua. Profecía de Zacarías. Zacarías fue su padre. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo: bendito es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación, Yeshua, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Okay? Entonces, por eso dice que iba a redimir a Israel, Yeshua. Zacarías habló de él en una profecía. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, o sea, hallaron el sepulcro vacío. Entonces Yeshua les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y aquí vamos a ver Lucas 24:47. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24:44 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los salmos, en los profetas y en los salmos. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Yeshua. ¿Okay? Dice: y comenzando por Moisés. Oiga bien, porque dice que les habló por Moisés. ¿Qué usó Yeshua para mostrarles que lo que se había profetizado de ese hombre, de Yeshua, estaba en las escrituras? No había Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver claramente. ¿Qué usó? Dice: comenzando por Moisés.
Usó Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldicieren, maldijere, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Números 21:9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ya había hablado en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Dios, a él oirés. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Juan 5:46. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Y continuando con todos los profetas. Aquí está todos los profetas que habló. Segunda de Samuel 7:12. Isaías 7:14. Isaías 9:1 y 2. Isaías 42:1. Isaías 53:4. Daniel 7:13. Miqueas 5:2. Zacarías 9:9. Y aquí está la parte donde en el Nuevo Testamento vemos la referencia. Segunda de Samuel 7:12 y 16. La vemos Isaías 7:14. La vemos en Mateo 1:23. Isaías 9:1 y 2. Mateo 9:4 y Mateo 4:15 y 16. Isaías 42:1. Mateo 12:18. Isaías 53:4. Mateo 8:17. Lucas 22:37. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía a uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Mateo 24:30. Entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:6. Y tú, Belén de la tierra de Judá. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Mateo 21:5. Hechos 13:27. Y los profetas les explicó referente a él, aquí en Yeshua, en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría, nos explicaba, nos enseñaba las escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, y que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino, cómo le habían conocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que venía un espíritu. Aquí la palabra es como en Mateo, un fantasma cuando aparece en la barca. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Mucha gente se pregunta: cuando nuestro cuerpo sea transformado, ¿cómo seremos?
Sabemos como el cuerpo de Yeshua. Tenía carne, tenía hueso, pero no moría. No era un cuerpo corrupto donde la muerte podía entrar. Por eso Pablo explica que vamos a ser transformados de incorruptible, corruptible a incorruptible. No es que nuestro cuerpo se va a desvanecer, sino que va a haber un estado que ya no le va a afectar. ¿Qué? Otro tema que explicamos más adelante. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Comió. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto todavía no es la gran comisión que leemos en Mateo. Les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí dice Salmos, la parte de arriba no decía Salmos, pero aquí está Salmo 2, está su explicación en Hechos 13, Salmo 16:10 en Hechos 2:27, Salmo 22:1 en Mateo 27:34, Salmo 69:1 al 21 en Juan 19:28, Salmo capítulo 72, Salmo 110, Mateo 22, Salmo 118, versículo 22 y 23, en Mateo 21, versículo 21 y 40, Mateo 21, 42. Quiero que usted tome esta lista porque está hablando de los salmos, y la de aquí arriba vimos la de los profetas. ¿Ok? Aquí está Moisés y aquí están los profetas. Acuérdense, no podemos estudiar un versículo sin entender todos esos contextos. ¿Por qué? Porque ahora va a decir aquí. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón. Perdón, esta palabra es áfesis. Si nosotros la estudiamos, ahí la tiene. Áfesis. Para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder. Lo llevé por todo este recorrido para que usted entienda que la enseñanza de los discípulos era la misma, que lo que hablaba la Torá de Moisés, los profetas, los salmos, se había cumplido en el Mesías, y que en el Mesías había remisión de los pecados, la remisión de la muerte para la humanidad, que a través del Mesías había el perdón de lo que no había en toda, ni en la Torá ni nada, la remisión para la vida eterna. Por eso si creían en él, iba a haber áfesis, iba a haber remisión, y ahora íbamos a pasar del mundo de las tinieblas al mundo de la luz admirable, del mundo de la muerte al mundo de la vida. Y cuando Yeshua dice vayan y enseñen la doctrina, la enseñanza, no era otra cosa más que lo que está escrito en la Torá, en la Torá de Moisés, en los salmos y en los profetas, se ha cumplido en el Mesías. Y por eso cuando ellos iban, ellos abrían el Tanakh y ellos decían, todo lo que está escrito aquí se ha cumplido en Yeshua, el Mesías. En él hay remisión de pecados. La doctrina, la enseñanza que tenían los discípulos no es la misma doctrina que tiene la iglesia hoy. Hoy cuando la iglesia dice, predicamos la doctrina de los apóstoles, ven, pasa al frente, acepta a Jesús y serás salvo del infierno y te irás al cielo. ¿Es esa la doctrina de los apóstoles? Después de haberle explicado por una hora todo lo que era la doctrina, lo que Yeshua les comisionó, lo que Yeshua les enseñó. Cada que nosotros leemos la doctrina de los apóstoles, entonces ahora hemos entendido en el contexto, en la perspectiva, qué era lo que significaba. Cuando alguien dice, nosotros tenemos la doctrina sana y verdadera, pues más vale que estén hablando de la Torá, de los profetas y de los escritos, que ponen a Yeshua como el Mesías Redentor de Israel, que trae el áfesis, el yobel, la remisión de la muerte, el perdón de pecados para esa vida en el milenio
con él. Porque si no, es una falsa doctrina. Por eso Pablo dice, voy a terminar con este versículo. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas, que fue uno de los libros que, como dije en el principio, me recomendaron y bien obediente lo estudié. Por eso Gálatas dice, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia del Mesías para servir un evangelio diferente. Y aquí está citando un montón de citas. ¿Ok? Pero si alguno viene predicando otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, será anatema. Romanos 9:3. Como hemos dicho antes, también repito, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Y mire que a la iglesia le gusta mencionar, no, es que tú estás estudiando la Torá, tú eres anatema, cuando es todo lo contrario. Si tú no estás enseñando la Torá de Moisés, los profetas y los escritos, estás desviando el evangelio de Yeshua, que es el cumplimiento de toda esa palabra, y entonces ese anatema no es considerado al que quiere estudiar la Torá, sino es al que se ha alejado de la Torá. Pero esa es una conversación para otro día. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. De aquí en adelante nuestras enseñanzas van a ser así. Un poquito del contexto, mucho del contexto, para que cuando leamos algo podamos entender y podamos decir, ahora tiene sentido la escritura, ahora podamos entenderla. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Cómo se predica la sana doctrina? Bueno, la evidencia establece la verdad y solo hay una manera de saber cuál es esa doctrina. Y lo leemos en Juan capítulo 7. Y con eso vamos a terminar. Ahora sí, le dije hace rato, vamos a terminar. Con eso voy a terminar aquí. Porque dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es mía o si hablo de mí mismo. ¿Cuál es la sana doctrina? La que Dios estableció desde el principio, a la que Yeshua le dio continuidad, a la que Yeshua le dio cumplimiento y a la que Yeshua comisionó a sus discípulos para decir, vayan y enseñen que las escrituras que habló Moisés, los profetas, los escritos, se han cumplido en mí y que ahora la humanidad puede tener esperanza a través del Mesías, a través de Yeshua, a través de aquel que dio su vida para traer remisión a toda la humanidad, aquel que está por cumplir la promesa a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Nos vemos la próxima semana, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom, shalom.